Pues los usuarios hacen búsquedas en Internet, en Google. Google recoge estos datos y los almacena. Y está en nuestras manos ver esos datos, analizarlos y entender qué le interesan a los usuarios, qué les preocupa para poder ofrecerles la información que necesitan y que requieren en cada momento. Pues si miramos los datos, existen dos claras ganadoras, la subrogación y la hipoteca mixta. La subrogación es un tipo de hipoteca muy peculiar que consiste en que una persona que ya tiene su hipoteca decide cambiarla de entidad para conseguir mejores condiciones. Entonces, si miramos las búsquedas que se han hecho sobre este término, vemos que la tendencia es que a principio y a final de año es cuando más se buscó este tipo de hipoteca. Y esto es porque en diciembre de 2022 fue cuando el Gobierno anunció la medida de que iba a dejar de cobrar las comisiones a las personas que solicitaran la subrogación, y en diciembre de 2023 se anunció la renovación de esta medida. Otro dato interesante de la subrogación es si atendemos a dónde se están haciendo estas búsquedas. Y si miramos el mapa de tendencia, vemos que las búsquedas se hacen sobre todo en Madrid, Cataluña y País Vasco, que tiene mucho sentido porque son comunidades donde el precio de la vivienda es muy elevado, y también comunidades con zonas costeras y destinos turísticos que también tienen la vivienda con un precio muy elevado. Por otro lado, la otra gran ganadora sería la hipoteca mixta. Es muy curioso porque la hipoteca mixta ha pasado de ser la gran desconocida, de ser una hipoteca que apenas estaba en el mercado, no existía el producto, la gente no la conocía, a ser la reina de los tipos de interés. Por ejemplo, si miramos los datos de ahorro, en enero de 2022 las hipotecas mixtas que se firmaron fueron un 7%, ni siquiera llegó a un 7%. En enero de 2023 este dato subió al 39% y en diciembre de 2023 llegó al 70%. Si miramos a la tendencia de búsqueda, en búsquedas relacionadas con hipoteca mixta, vemos que a principio de año la tendencia va sobre todo a palabras relacionadas con qué son las hipotecas mixtas y opiniones. Nos dan a entender que los usuarios no tienen muy claro qué es este producto o qué les puede aportar o si realmente funciona. Si nos vamos a final de año, la tendencia va hacia palabras clave tipo mejores hipotecas mixtas baratas o comparador de hipotecas mixtas, lo que nos dice que el usuario ya entiende cuál es este producto y simplemente quiere encontrar el que mejor se adapta a sus necesidades. Pues aquí tenemos que tener claros tres conceptos: el Euribor, los tipos de interés y el precio de la vivienda. Por un lado, el Euribor, que así dicho muy rápido, es el índice de referencia que determina cuánto sube o baja una hipoteca variable cuando se revisa. Para los usuarios, haber visto que la tendencia del Euribor ha sido tan al alza desde mediados del 2022 ha hecho seguramente que pierdan el interés en esas hipotecas variables y que hayan buscado alternativas, por ejemplo, en la hipoteca mixta. ¿Y cómo han buscado los usuarios sobre el Euribor? Pues vemos que existe un gran número de palabras clave relacionadas con este dato, con entender cuál es este dato, dato actual, el dato de hoy, y todas coinciden en tener una tendencia de sonrisa. Hay mucho interés, sobre todo, y a veces hasta únicamente, a principio y a final de año. Esto tiene mucho sentido porque los medios de comunicación es a finales de año cuando más interés y más hincapié ponen en este tema. Se hacen ese resumen de cómo ha ido el Euribor a lo largo del año y también se empiezan a hacer previsiones de cómo irá el año siguiente. Hay también una tendencia curiosa que cuando deja de tener interés para los usuarios el buscar ese dato de hoy o dato actual, empieza a subir una tendencia con la palabra clave que tiene la gran pregunta de ¿cuándo bajará el Euribor? También es curioso que, al contrario de lo que veíamos en subrogación, la palabra Euribor o las palabras clave relacionadas con el Euribor interesan a nivel nacional. Por otro lado estarían los tipos de interés hipotecario. Si miramos la gráfica vemos varios picos de sierra que están directamente relacionados con que el BCE a lo largo de 2023 subió en varias ocasiones los tipos de interés. El máximo pico lo vemos hacia finales de año y esto tiene que ver con que en octubre fue la subida más grande que hizo el BCE y fue también el momento en el que los medios de comunicación le pusieron más énfasis a este acontecimiento. Y por último, el precio de la vivienda. Estas palabras clave se han buscado sobre todo en la primavera, que coincide con el momento en el que históricamente es cuando más casas y más viviendas se compran. Otra palabra clave que también coincide con esta búsqueda, con mayor búsqueda en primavera, es la de cuándo van a bajar los precios de la vivienda. Y también coincide, tiene la misma tendencia que la pregunta que nos hacíamos al principio de cuándo bajar el Euribor. Y es que estas dos preguntas pueden estar relacionadas. Al final, si sube el Euribor,
muy probablemente vayan a subir los tipos de interés, esto significa que mi hipoteca va a ser mucho más cara y que por lo tanto necesito que baje la vivienda si quiero acceder a ella, ¿no? Pues los jóvenes están de suerte porque tienen un tipo de hipoteca especial para ellos. La palabra clave hipoteca joven ha sido muy buscada en este 2023, pero destaca que sobre todo se han buscado hipotecas con el patrón hipoteca joven más entidad. Esto tiene que ver porque la hipoteca joven no es una hipoteca que todos los bancos tengan, no es una hipoteca fija, variable, que son las clásicas, sino que más bien son algunos bancos que deciden ofrecer mejores condiciones a la gente joven. Y si hablamos de jóvenes hipotecas, no podemos olvidarnos de las ayudas, que también se buscan muchísimo. Las más buscadas han sido los avales ICO, con un pico de búsquedas en mayo, que coincide con el momento en el que el Gobierno anunció que estaba trabajando en estas medidas y que las iba a sacar próximamente. Y por otro lado, las hipotecas jóvenes de la Comunidad de Madrid. Aquí los picos los vemos también en mayo y hacia finales del año, y coinciden también con noticias que salieron. Pues podríamos sacar unas cuantas. En primer lugar, vemos que las búsquedas de los usuarios están directamente relacionadas con las noticias que aparecen en los medios de comunicación. También vemos que los usuarios cada vez tienen más interés en conocer información sobre las hipotecas, cada vez hacen más búsquedas. Aquí hoy hemos visto unos ejemplos, pero existen millones y millones de palabras clave que los usuarios buscan a diario. También vemos que un gran número de las búsquedas llevan el nombre de la entidad asociado. Esto nos da a entender que a lo mejor pues, los usuarios están siendo muy fieles a su banco y que están buscando las características solamente de su banco, o también podemos entender que los usuarios están haciendo un estudio personal y están queriendo comparar diferentes bancos por ellos mismos. Por último, también vemos que las palabras clave relacionadas con comparar hipotecas, con simulador de hipotecas y con mejores hipotecas van también al alza, y esto nos indica que los usuarios pues, cada vez son más conscientes de que los bancos ofrecen diferentes condiciones y que existen comparadores como eAhorro que les ayuda a encontrar la hipoteca que mejor se adapta a sus necesidades.